La Metamorfosis, libro 8. Resumen, vamos a ello. Minos y Escila, versos 1 a 151. Minos, rey de Creta, asedia a Megara para vengar la muerte de su hijo Androgeo. Escila, hija del rey Niso, de Megara, se enamora de Minos al verlo de las murallas. Niso tiene un mechón púrpura que garantiza la inviolabilidad de su reino. Escila, cegada por su pasión, corta el mechón y se lo ofrece a Minos, traicionando a su padre. Minos conquista a Megara, pero rechaza a Escila por su traición. Mientras Minos regresa a Creta, Escila lo persigue nadando tras su barco, maldiciendo su ingratitud. Su padre Niso, ahora muerto, se transforma en águila marina y ataca a Escila, quien se convierte en un ave, la Siris, condenada a huir eternamente de él. Dédalo y Perdix, versos 152 a 262. Minos llega a Creta y encarcela a Dédalo, quien construyó el laberinto para encerrar al Minotauro. Dédalo fabrica alas con plumas y cera para escapar con su hijo Ícaro. Le advierte no volar ni muy alto por el sol ni muy bajo por el mar. Ícaro desobedece, sube demasiado y el sol derrite la cera. Cae al mar, que lleva su nombre, el mar Icario. Antes, Dédalo había transformado a su sobrino Perdix, o Talos, un joven ingenioso que inventó la sierra y el compás. Celoso, Dédalo lo arrojó desde una torre, pero Minerva lo salvó convirtiéndolo en perdiz, un ave que evita las alturas. Meleagro y la cacería del jabalí, versos 263 a 444. Teseo, tras escapar de Creta, llega a Calidón, donde Meleagro, hijo de Eneo y Altea, lidera una cacería contra un jabalí enviado por Diana para castigar a Eneo por olvidarla en un sacrificio. Héroes como Jasón, Pirítoo y Atalanta participan. Atalanta hiere al jabalí y Meleagro lo remata, ofreciéndole el trofeo. Sus tíos, los hijos de Testio, se lo arrebatan, y Meleagro los mata en un arranque de furia. No hay metamorfosis aquí, pero se prepara la tragedia de Meleagro. Altea y Meleagro, versos 445 a 546. Altea, madre de Meleagro, se entera de que su hijo mató a sus hermanos, los tíos de Meleagro. Recuerda una profecía. Al nacer Meleagro, las parcas dijeron que viviría mientras un leño en el fuego no se consumiera. Altea lo había guardado, pero ahora, dividida entre el amor maternal y la venganza fraternal, arroja el leño al fuego. Meleagro arde en agonía a distancia y muere. Sus hermanas, las Meleágrides, lloran tanto que Diana las transforma en gallinas de Guinea, compadecida por su dolor. Teseo y Aqueloo, versos 547 a 610. Tras la cacería, Teseo busca refugio en la casa del río Aqueloo, quien lo recibe con otros héroes. Las aguas del río están crecidas, y Aqueloo explica su poder para cambiar de forma: hombre, serpiente, toro. Aunque no hay metamorfosis nueva en este momento. Este episodio sirve como transición. Las Equínades y Perimele, versos 611 a 620. Aqueloo narra cómo transformó a las ninfas equínades en islas para salvarlas de su ira cuando lo rechazaron. También cuenta cómo amó a Perimele, hija de Hipodamante. Su padre la arrojó al mar por deshonra, pero Aqueloo suplicó a Neptuno, quien la convirtió en una isla. Filemón y Baucis, versos 621 a 724. Lelex, un compañero de Teseo, relata la historia de Filemón y Baucis, una pareja anciana y piadosa de Frigia. Cuando Júpiter y Mercurio, disfrazados de mortales, buscan hospitalidad, solo Filemón y Baucis los acogen. Los dioses revelan su identidad, inundan la región como castigo a los impíos y salvan la casa de la pareja, transformándola en un templo. Filemón y Baucis piden morir juntos. Al final de sus vidas, se convierten en árboles entrelazados, un roble y un tilo.
Erisicton y su hija, versos 725 a 884. Aqueloo cuenta la historia de Erisicton, un hombre impío que taló un bosque sagrado de Ceres, matando a una dríada en el proceso. Ceres lo castiga con un hambre insaciable, enviando a la personificación del hambre a poseerlo. Erisicton vende todo, incluso a su hija Mestra, para comprar comida. Mestra, amante de Neptuno, recibe el don de cambiar de forma para escapar de sus compradores, pero regresa a ayudar a su padre. Erisicton, incapaz de saciarse, se devora a sí mismo y muere. Conclusiones. El libro octavo, con 884 versos, presenta 8 metamorfosis, una mezcla rica de castigos, Escila, Erisicton, salvaciones, Perdix, Perimele, y recompensas, Filemón y Baucis. Las transformaciones abarcan aves, islas y árboles, simbolizando desde la humillación hasta la eternidad amorosa. Ovidio entrelaza relatos épicos, Dédalo, Meleagro, con cuentos más íntimos, Filemón y Baucis, manteniendo un equilibrio entre lo trágico y lo conmovedor. El libro conecta las intrigas de Medea del libro séptimo con las hazañas de Hércules en el libro 9, destacando el contraste entre la impiedad castigada y la virtud premiada, todo envuelto en un tono poético y simbólico. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre les digo, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita, así YouTube los notifica la próxima vez que suba un video. Nos vemos en la próxima.